Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos mis queridos y amados hijos. Hoy pasamos a la tercera etapa de la práctica, Camino de Redes, que consiste en desarrollar una nueva habilidad o, en otras palabras, una nueva reacción espontánea a todo lo que sucede en tu vida. Una vez que aprendas a determinar claramente qué instalación particular o programa tridimensional influyó en ciertos pensamientos, emociones y acciones tuyas, el siguiente paso puede ser reprogramarlos instantáneamente a nuevas instalaciones en las que ya no haya lugar para la dualidad. Aquí te explicamos cómo puedes hacerlo. Por ejemplo, si una vez más te indignas por algún acontecimiento mundial, entonces en lugar de lanzarte a discusiones sobre su injusticia y condenar a sus participantes, piensa que cuanto más absurdo y trágico sea el acontecimiento, más gente es capaz de despertar. Recuerden más a menudo la expresión cuanto peor, mejor. Es precisamente esto lo que les salva la vida en este momento, ya que, por la desesperación y la conciencia de su derrota, los globalistas están cometiendo actos que en la mayoría de los casos se vuelven contra ellos mismos. Por ejemplo, si te invade la irritación por una persona que no te gusta e involuntariamente empiezas a compararte con ella, recuerda inmediatamente que la comparación es uno de los principales signos de dualidad, creada artificialmente por la matriz tridimensional. Lo mismo se aplica a la condena mencionada anteriormente. Como resultado, cada vez que hagas exactamente esto, podrás identificar aquellas células de la matriz tridimensional que transmiten tales pensamientos y emociones a la Tierra. Habiéndolos identificado, dirijan inmediatamente la energía del gran Sol central hacia ellos para desenergizarlos, aumentando así los huecos en la red matricial. Conviértanlo en un juego, queridos míos, y entonces todo será fácil y sin preocupaciones para ustedes. Lo más importante, este juego te permitirá adquirir un nuevo hábito mucho más rápido. Transformar instantáneamente los pensamientos y emociones duales en unipolares, característicos de dimensiones superiores. Entonces ustedes mismos no notarán cómo su conciencia saldrá de la influencia de la matriz tridimensional y adquirirá una calidad completamente diferente, una que le permitirá permanecer cada vez más tiempo en el espacio energético de la quinta dimensión, sin sumergirse de nuevo en la tridimensionalidad. Y en mi próximo mensaje, te seguiré contando sobre las prácticas. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Hoy quiero hablar nuevamente sobre la práctica del camino de redes. A primera vista, parece similar a muchas otras meditaciones y prácticas para disolver los pensamientos y emociones negativos. Pero en realidad te lleva a un nivel completamente diferente del trabajo espiritual, ya que durante esta práctica y en todas sus etapas, estás en constante interacción con los componentes energéticos y semánticos de la matriz tridimensional. Esto se puede comparar a cómo, por voluntad del destino, te encuentras en una prisión y de repente logras abrir sus puertas para liberarte y al mismo tiempo, liberar del cautiverio a otras personas que están allí. Pero la vida en una matriz tridimensional es precisamente una prisión para ti, y una prisión no solo para tu conciencia, sino también en el sentido más directo de la palabra, con todas las limitaciones inherentes al sistema de poder estatal. Pocas personas en la Tierra pueden considerarse verdaderamente libres, a menos que vivan en algún lugar de una isla desierta o en bosques salvajes e impenetrables.
Los dracos y sus marionetas, que han gobernado su planeta durante siglos, han logrado traer al plano físico toda la construcción emocional semántica de la matriz tridimensional, enraizando así todos sus principios y conceptos básicos en la Tierra. Por eso, queridos míos, les resulta tan difícil salir de estas redes negativas, porque las enredan por dos lados, desde arriba y desde abajo. Por eso te di la práctica, el camino de redes, que te permite cubrir tanto el plano físico como el sutil a la vez, liberándote de los patrones y estereotipos creados por la matriz tridimensional de la Tierra, e influyendo simultáneamente en la fuente de su aparición en el plano sutil. Este trabajo no es fácil, pero si dominas esta práctica, recorriendo todas sus etapas y preferiblemente más de una vez, entonces será muy efectivo no solo para ti, sino también para muchas otras personas, que aún desconocen su completa dependencia de la estructura sutil material, creada artificialmente alrededor de tu planeta, que es la matriz tridimensional. Así, liberándote gradualmente de tus propios estereotipos y patrones, y cada vez destruirás más la estructura energética informativa de esta matriz, lo que no tardará en afectar al plano físico. Y me alegro de que este proceso ya haya comenzado. Canalizaciones divinas. Hoy quiero hablarles nuevamente sobre la matriz tridimensional y revelarles un poco de la historia de su creación. Esto ocurrió hace muchos siglos, y la razón de esto fue que los dracos se dieron cuenta de que el principio divino en el hombre es demasiado fuerte y ellos mismos no fueron capaces de suprimirlo por completo. Luego se decidió crear algún instrumento adicional para influir en la conciencia de las personas, que transmitiría a la Tierra no solo las energías necesarias para esto, sino también formas de pensamiento. Para este propósito se atrajeron los desarrollos de las civilizaciones tecnogénicas, a las que están acostumbrados a llamar los grises. De hecho, este concepto incluye no una, sino varias civilizaciones de vibraciones similares. Y esta alianza de los dracos con los grises resultó ser tan fuerte que continúa hasta el día de hoy. Estas civilizaciones tienen muchas cosas en común, pero lo principal es la completa falta de empatía entre sus representantes y su enfoque exclusivamente en el lado material de la vida. Según el entendimiento humano, son criaturas sin alma. Su fortaleza es que están mejorando constantemente sus desarrollos técnicos y la humanidad se ha convertido en un enorme campo de pruebas para ellos y a largo plazo. Los grises asumieron con entusiasmo la tarea que les habían encomendado los dracos. Crear en el plano sutil de la Tierra una estructura energética informativa capaz de controlar la conciencia de las personas. El resultado superó todas sus expectativas, ya que con la llegada de la matriz tridimensional, los dracos ya eran capaces de introducir fácilmente en la cabeza de las personas aquellos pensamientos, emociones e incluso programas de comportamiento completo que les permitían dirigir la conciencia de las personas en la dirección que necesitaban. Así, poco a poco, se introdujeron en la sociedad humana nuevas formas de vida y tradiciones que ya no conllevaban la libertad y la igualdad que caracterizaban a la humanidad en los albores de su existencia, sino restricciones de todo tipo. Paralelamente, los dracos introdujeron sistemáticamente a sus protegidos en todas las ramas del poder de la tierra religiosas y seculares, y especialmente en las esferas financieras a todos los niveles. Como resultado, los habitantes de la Tierra se encontraron atrapados, enredados en redes de programas extraterrestres de arriba y de abajo. Ahora esta cooperación de larga data de los dracos con las civilizaciones grises ha llevado a la humanidad al borde de la extinción,
ya que las tecnologías grises han alcanzado tales alturas durante estos siglos, que son capaces de influir no solo en la conciencia de las personas, sino también en sus cuerpos e incluso en su genoma. Esto es lo que ahora podemos observar en todas partes. Por lo tanto, la destrucción de la matriz tridimensional ahora se está convirtiendo no solo en una prioridad para ustedes, sino también en un medio de supervivencia. Tan pronto como esta matriz sea destruida, se producirá un despertar general de la humanidad, ya que desaparecerá la fuente de influencia sobre la conciencia de las personas que durante tantos siglos ha estado destruyendo el principio divino en las almas humanas puras. La reciente práctica del camino de redes puede ayudarte con esto. Hoy nos detendremos aquí. Te amo infinitamente, soy tu Padre absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.